una charla un poco friki de los que nos gusta ajedrez y los que nos gusta programar. Así que vamos a hacer un repasito de cómo va esto. Poco contenido de esto es el contexto de lo que es el ajedrez, de qué es lo que vamos a jugar o lo que vamos a hacer en una compu que juegue. Un poco cómo se mide el nivel de juego, tanto de los humanos como de las computadoras, cómo evolucionó desde los primeros teóricos hasta las más modernas aplicaciones o engines de ajedrez. Y vamos a ver un poco cómo es la técnica que se usa para hacer la computación, sería, de los cálculos. Bueno, nadie sabe muy bien de cómo arrancó el ajedrez, dónde se inventó, si bien se cree que fue en Oriente allá lejano. La teoría más popular es que viene de la India, una suerte de evolución de un juego llamado Chaturanga, o algo por el estilo, pero las evidencias son bastante pocas, es más bien conjeturas en base a similitudes y al uso de las palabras. O sea, no hay una evidencia física, ni un dibujito, ni nada escrito que haya dicho, che, este juego empezó acá. Por eso también los chinos son los que se quieren atribuir la autoría del ajedrez a partir de un juego llamado Xiangqi, o por el estilo, si alguno sabe chino que me corrija. Pero sí, donde las primeras evidencias del juego aparecen es en lo que sería Persia antes, donde hoy está Irán. Así que bueno, también están los teóricos que dicen que esas similitudes son casualidades y que el juego del ajedrez nace en Irán, aunque es un poco más reciente que los primeros siglos de nuestra era. Sí hay una leyenda de lo que es el juego, que es que el inventor le propone al rey, le muestra el juego al rey, y el rey en recompensa le quiere ofrecer algo y le pide a este inventor que él le dé cuál podría ser su recompensa. Y este le empieza a pedir granos de arroz. Un grano de arroz por la primera casilla, 2 por la segunda, 4 por la tercera, 8 y así, hasta completar los 64. Sí, el tablero de ajedrez tiene 8 por 8, son 64 casillas. Y esto sería algo más o menos así de arroz, que es un número bastante grande. Estamos en donde los 19 ceros. Que si lo hacemos, en vez de calcular arroz, lo hacemos en bytes, para tener una idea un poco más genérica, estamos hablando de esta cantidad de bytes, de gigabytes, que son muchísimos. Y para bajarlo un poco, si en S3 queremos historiar esta cantidad de información, el costo que tendríamos es de $352.000 por mes, lo que es una locura de plata, porque sí es una locura de tamaño. Pero la complejidad del ajedrez no va solamente en el tablero, sino en las piezas, en las posibilidades de juego que hay. O sea, en el primer movimiento, en el primer turno de las piezas blancas, o claras en realidad, estamos hablando de que son 20 jugadas posibles, a las cuales el negro tiene 20 jugadas que puede replicar. Y a partir de estos movimientos, la cantidad promedio de respuestas legales que hay es de 24. No sé si se entiende. Estamos hablando de que solo en las primeras 2 jugadas tenemos más de 230.000 posiciones posibles. Ahora, las posiciones posibles del juego serían prácticamente infinitas si no existieran 2 reglas de juegos claves, que son el límite de 50 movimientos sin capturas ni movimientos de peones, y que no se puede seguir jugando con material insuficiente para dar mate. O sea, si alguno no sabe lo que es un mate, un jaque mate en realidad, levante la mano que contamos, pero bueno, asumo que la mayoría entiende o conoce más o menos el juego. Ahora, entonces, esta cantidad de movimientos, capándola por estas 2 reglas, nos da que el orden de la complejidad del árbol es de 10 al 120, que son muchísimas
posibilidades. Es un número muy grande, más grande que el número de átomos que tenemos en el universo observable, que es de 10 al 80. O sea, son 40 órdenes de magnitud más grandes. Igualmente no es el juego más complejo que existe, ¿no? El juego Go también de China, creo, o de Japón, de algún lugar de Oriente, está todavía en más órdenes de complejidad. Ahora, para medir la fuerza de un jugador, que es alguien que entiende y domine el ajedrez, necesitamos un sistema que lo inventó este señor, Arpad Elo, allá por la década del 50, creo que fue. No, un físico estadounidense, nació en Hungría, que entre otras contribuciones hizo este sistema, que lo que hace es medir la fuerza relativa entre los jugadores. O sea, no en magnitud absoluta, sino comparando jugador contra jugador. Esta fuerza se basa en la expectativa del resultado que va a tener cada jugador comparado con el resultado finalmente obtenido. Si el resultado puede ser 0, 1 o 1 medio, que son las representaciones de perder, ganar o empatar, y que se miden con estas dos fórmulas que varían según el elo actual del jugador, el que estamos midiendo, y del contrincante. ¿Sí? Se usan el elo inicial y una constante para variarla, que es la K, para 16 para maestros, 32 para aficionados, cosas del deporte en sí. No, hoy en día los maestros están por arriba de los 2.300 puntos de elo. Los aficionados, el promedio desconozco la verdad, pero hay muchos jugadores por debajo de 2.000 que difícilmente lleguen a maestros, entre ellos yo inclusive. Pero nada, ese rango entre 2.000 y 2.200 es lo que hoy en día se conoce como candidatos a maestros. Es un nuevo título que da la FIDE. Pero no llegan a ser maestros, pero están en este nivel de juego. Viendo esta complejidad y que pensando que el rating de los motores de ajedrez hoy en día están arriba de los 3.000 puntos, o sea y el jugador primer rankeado humano está en los 2.800 y moneda, todavía no se llegó nunca a los 2.900, no, este es un juego realmente complejo. Por eso empezaron a surgir ideas de cómo hacer que alguien piense por nosotros, o también cómo validar lo que estamos haciendo en el tablero. Esta historia empieza en el 49 con un señor llamado Claude Luciano, que quizás algunos lo conocen, pero fue una persona muy prolífica en cuanto a sus aportes para la informática, que escribió un paper llamado Programming for a Computer for Playing Chess, donde no proponía ningún algoritmo en particular, sino más bien proponía ideas de componentes, e ideas de por qué sería interesante desarrollar estos programas. Él decía que no era importante la tarea de programar una máquina para que juegue ajedrez en sí, sino que era un puntapié inicial para resolver problemas aplicables a la ciencia en general y a la vida humana más real, más trascendente. Muchos de los principios que propone Shannon se siguen utilizando hoy en día. De hecho, la mayoría de los programas de ajedrez siguen casi los 3 principios que propone, que después los vamos a repasar un poco mejor. Shannon, además de estos aportes para el ajedrez, también tuvo aportes en la criptografía, en el ámbito de seguridad, en el ámbito de la álgebra booleana, en los circuitos integrados, un etcétera muy largo. Así que después si quieren revisar lo que fue su carrera, es más que interesante. El segundo gran paso para esta historia fue este señor Turing, que hablábamos hace un rato con Alan, que él sí fue el primero en proponer un algoritmo.
se llamó TuroChamp porque fue desarrollado junto con David Champernowne o algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, pero fue Turing su impulsor y fue Turing el que llevó el algoritmo a la práctica. No existía ninguna máquina capaz de ejecutarlo, si bien lo intentaron en esta Ferranti Mark que él dejó por acá anotada, pero no funcionó. Entonces pasaron a la computadora más vieja de todas, que fue el lápiz y papel. Jugaron una partida en la que se supone que ganó, pero no hay un registro cierto. Sí hay una partida registrada contra Alick Lenny, que es también una de las amigas, diría, de Turing, donde, bueno, haciendo las cuentas con lápiz y papel durante muchas horas, durante las muchas semanas que llevó la partida, al final perdió. Más tarde, TuroChamp tuvo una segunda oportunidad y obviamente pudo ejecutarse en una computadora y terminó jugando contra Gary Kasparov, aunque perdiendo en pocas jugadas, sí, no era el algoritmo más eficiente, pero sí el primero. La primera victoria de la que se tiene constancia llega algunos años más tarde con la Maniac One, pero en sí es una victoria la que no fue del todo completa, digamos, porque fue una versión reducida de ajedrez. Había el tablero de 6x6 con los peones que solo movían de a una, no había un doble movimiento en la primera movida y sin alfiles. Y la victoria también fue contra una principiante, pero sí se tiene registro de esa partida. Entonces sí, oficialmente se considera la victoria de Maniac One como la primera de una máquina. Una foto de los muchachos y la máquina atrás, que era bastante chiquitita. Pero... En 1958 ya empezamos con los descubrimientos importantes de técnica, que es el algoritmo de poda alfa menos beta. No se preocupen, vamos a verlo esto un poquito después, pero sepan que esto en el tiempo está en el 58. Y ya nos vamos a hablar de jugadores no humanos serios de ajedrez a partir del 73, con el proyecto Bell. Con estos dos muchachos que probablemente los conozcan, Joe Condon y Ken Thompson. No sé si escribí bien Thompson. Estuvieron muchos años desarrollando esta computadora en los laboratorios de Bell. De hecho, fue una de las primeras que usa hardware especializado, donde la técnica consistía en tener núcleos de procesamiento, uno por cada casilla del tablero, y empezar a repartir mensajes entre ellos, además de dos procesadores, que uno evaluaba cuál era la posición y otro hacía la búsqueda de cuál es la posición más óptima. Era una máquina bastante reducida que pesaba 60 kilos, nada menos. Pero sí ya al fin, no en el 73, no en sus primeras versiones, pero sí en la segunda y la tercera ya alcanzó una performance bastante considerable a nivel de lo que en Estados Unidos sería un maestro nacional de 2363. Ahí está asentado. De hecho, esta performance se llevó en la última versión después de aplicar el algoritmo PBS, que es otra falopeada en donde se incrementó su tiempo de búsqueda y de cálculo. O sea, vamos a ver que todo lo que es ajedrez en computación se basa mucho en el tiempo y en la evaluación de las posiciones. Se necesita evaluar una posición para poder decir cuál se va a jugar y se necesita hacerlo en poco tiempo para poder evaluar muchas posiciones por la complejidad que vimos antes que tiene el juego en sí mismo. Y la última epopeya de los módulos clásicos de ajedrez, ya con el proyecto donde a partir del proyecto Chip Test, que era un proyecto de 3 estudiantes de ingeniería, se desarrolla primero DeepSoc y después IBM lo sponsorea para darle forma a lo que es Deep Blue. De hecho, estos 3 estudiantes pasan a ser parte de IBM formalmente.
donde de vueltas tenemos el hardware especializado, y es el primero que puede competir y ganar a un campeón mundial como fue Garry Kasparov en aquel momento. Si bien en el primer match que tuvieron en el 96 perdió el match, le pudo ganar una partida, fue la primera. Ganó el primero a Deep Blue, después ganó Kasparov 3 seguidas y las últimas 2 fueron tablas. Fue la primera victoria contra un campeón mundial, y el año siguiente, que fue revancha, sí pudo obtener la victoria a Deep Blue. Victoria de vuelta un poco sobrevalorada, digamos, porque el Kasparov intenta ganar una posición que era tablas, o sea, intenta forzar una posición donde él había tablas forzadas, intenta forzarla y la termina perdiendo. Si vemos que las máquinas tienen tanta o más capacidad que un humano, y sobre todo que está ajena a estos factores de sentir la posición, factores humanos de lo que es el deporte de alta competencia. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la técnica de, no sé si de programación o de juego que tienen estos motores, que se basan en, al menos estas primeras generaciones de módulos de ajedrez se basan en las ideas de Claude Bourgeois, donde tenemos 3 componentes: un generador de movimientos, una función de evaluación y un algoritmo de búsqueda. El generador de movimientos lo que hace es ver la posición que es original, la que se tiene, y empezar a calcular cuáles son todas las posibilidades, o no todas, sino todas las que es capaz de calcular. La función de evaluación lo que hace es asignar un valor numérico a cada una de esas posiciones generadas por el generador de movimientos, y el algoritmo de búsqueda va recorriendo todo ese árbol de probabilidades, viendo dónde está la mejor jugada para ejecutarse. Pregunta abierta: ¿cómo se les ocurre que puede representarse un tablero de ajedrez? Programadores en la sala. Yo hice uno para la facu, así que sería trampa si te contestara. Ok. Me estás evaluando entonces. Bueno, los primeros intentos fue esto de hacer matrices de 8x8, como este que se había hecho no de software, sino de hardware, de tener módulos de procesamiento separados que se intercomunican matricialmente. También se intentó usar arrays de 64 de largo, pero se llevó a una técnica que es el 088, que es un tablero al lado de otro tablero. Son básicamente 2 tableros pegados, donde uno es el real y otro es un fake, que se usa para hacer cálculos rápidos. Y la técnica más avanzada, más compleja, más problemática para calcular, es la de los bitboards, que es representar el tablero con numeritos prácticamente aislados. Este tablero de 8x8 que les comentaba va desde la posición 0 hasta la 127, que tiene una ventaja muy importante, que es validar si un movimiento puede llegar a ser legal o no. Entonces, para generar el movimiento es muy rápido, solamente se hace haciendo sumas y restas y verificando si la casilla de llegada es parte del tablero real. O sea, 0.88 viene por esta validación, que si el índice del array que estamos calculando, esto es un array, es la 127, no sé si lo dije, si el índice del array que estamos validando tiene 0.88 en 0, la casilla es válida. O sea, si ejecutamos esto en un run, acá nos podemos plantear cuáles son todas las casillas válidas. Vemos que el índice salta de 7 a 16, que esta sería H1 hasta el A2. Y esto nos permite también calcular estos movimientos. Constantes para hacer movimientos en horizontales 1, más menos 1, verticales 16, que es más menos 16, para calcular el movimiento de una torre o del rey, por ejemplo,
La diagonal ya es un poco más tricky, tiene dos constantes, 15 y 17, dependiendo de la dirección de la diagonal, que se suma o se resta dependiendo del sentido que queremos dar. Y el caballo son solamente 4 índices fijos. 14 y 18, que no se puede tener una ley. Por ejemplo, esta casilla donde está el alfil, que es C4, en nuestro tablero 088 es la casilla 52. Y podemos calcular cuáles son los movimientos por la diagonal ascendente. Sería esta. En aquel sentido, solamente sumando 17. Y vemos que las casillas válidas son 69, 86 y 103. Son básicamente 69, 86 y 103. Acá el loop que teníamos llegaba a 120, pero 120 y 088 no da 0. ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿Duda? Yo cuento todo esto como si fuera fácil, pero a mí me costó muchísimo entenderlo cuando me metí en esto. Bueno, bien. Otra de las ventajas del tablero 088 es la facilidad para calcular un ataque. A partir de dos casillas, que es la que queremos validar si están atacando o no, solamente necesitamos aplicar esta fórmula de la casilla de destino menos la de origen, más 128, que el 128 es un trucazo para no caer en índices negativos, y lo comparamos contra una posición predefinida que tenemos en un array de ataques. Acá, por ejemplo, tenemos estas dos casillas que queremos ver si alguna pieza está atacando al rey, que sería la torre, el otro rey y el alfil. Y lo que necesitamos ver es que esta validación sea distinta a 4. Este rey está precargado, hay que o bien hacerlo a mano o bien calcularlos. 188 sería la distancia que hay entre una casilla y otra, que es válido tanto para esta diagonal como para esta diagonal, en la misma cantidad de... La misma diferencia de casillas sería, o sea, habiendo 4 casillas de distancia entre cada una. Y lo que usamos es constantes para saber el movimiento que tiene el alfil, para saber el movimiento que tiene la torre, del rey en este caso, y compararlo si está presente en el array de ataque que tenemos. La constante de vuelta se hace con bitwise operations, entonces es súper rápido para validar. Ahora con bitwords, que es la vuelta más complicada que podemos llegar a ver con esto. ¿Alguien tiene idea, además de la muchacha que sabemos que le hizo la facultad, sabe lo que es un bitword? Familiares, más o menos. Ok. Básicamente un bitword es un número que representa un aspecto del tablero, podemos decir, o bien la posición completa, o bien la posición de los peones, o de los alfiles, o alguna característica que queramos ver del tablero, en donde aprovechamos el largo de 64 bits de un número para marcar con ceros y unos qué casilla está vacía y qué casilla está ocupada. Por ejemplo, esta posición podemos generar un bitword para los peones de los negros, que son A7, B7, D6, E5, F4 y H7. Esta cosa loca de bitwise operations. Y nos da como resultado este tablero, que es este número y una representación más o menos bonita que pude hacer con el print de la consola. Básicamente vemos que este número, este 1, perdón, se corresponde a esta posición, este a un B7 y un etcétera muy largo. Lo mismo podemos hacer para los caballos o para toda la posición negra, que es lo que dice acá. Sí. Y con esto, ¿qué es lo que podemos saber? Es qué casillas están ocupadas por una pieza negra. Lo podemos hacer para una pieza blanca, lo podemos hacer combinados, y así podemos representar todas las características del tablero con la cantidad de bitwords que elijamos. Estoy buscando el...
Perdón, me están llamando y me están volviendo loco de Movistar. Generalmente se usan 5 bitboards para representar toda la posición, pero uno puede usar más o menos también dependiendo de la fase del juego en la que se encuentre, porque no es lo mismo el árbol que está generado en la apertura que en el medio juego que en el final, porque también cambian lo que son las funciones de evaluación, entonces uno quiere tener accesible más rápido una información u otra. Algo que podemos hacer loco con los bitboards son los ataques, que es un toque medio complejo, pero eficiente. Por esto yo no estoy seguro muy bien si se usan mucho más los bitboards o se usa más 0.88 o bien la combinación de ambas, porque un ataque en bitboard se calcula más o menos así. Se combina la posición de lo que son las piezas negras y las blancas. Acá vemos el tablero de este muchacho que están todas representadas. Se usa un patrón de ataque, en este caso para representar el ataque que quieren hacer las piezas, la torre blanca que está en E3, que es lo que se llama un slide piece, o sea, una pieza que tiene que recorrer todo el camino de ida y vuelta. O sea, me refiero no como un caballo que va a ir a una casilla predeterminada y no importa si hay algo en el medio o no. La torre tiene, si quiere ir de E3 a H4, de 3 a H3, las casillas F3 y G3 tienen que estar despejadas las dos. Entonces, el patrón de ataque es este. Entonces, sí, se ve, creo. Es toda la columna y toda la fila. Después tenemos lo que son patrones de bloqueos, que en este caso el patrón de bloqueo se correspondería a la posición C3, donde si estás en E3 y tienes una pieza en C3, las casillas B3 y A3 están bloqueadas. Se aplica el patrón de ataque, o sea, a la posición completa, y se marca cuáles son las casillas que podrían ser atacadas por la torre. O sea, vemos que la torre está atacando a una pieza en B3, una pieza en C3, en E5, en E7 y en G3. A esta posición de ataque hay que aplicarle el patrón de bloqueo que les comenté, porque obviamente la torre no está atacando al alfil, aunque sí está atacando lo que diríamos en ajedrez al descubierto, o con rayos X, algunos le dicen. Pero directamente para lo que es la computadora no lo está atacando, está bloqueado por el peón de C3. Y estas tres piezas que nos quedan, o a estos 3-1, hay que sacarle las piezas que son del color propio, porque no atacamos a las piezas nuestras. Y tenemos como resultado que la única casilla que tiene un 1 acá corresponde a E5. Entonces es un proceso largo para un humano, muy complicado de aplicar, donde tienes que tener muchas cosas precargadas, como los patrones. O sea, los patrones no lo puedes estar generando on the fly porque perderías mucho tiempo. Y el tiempo que te llevaría generar el árbol de variantes es muy largo. Entonces tenés que cargar tanto el patrón de bloqueo, el patrón de ataque para cada pieza. Bueno, acá tenemos el proceso como está hecho en el código. Todas estas técnicas, tanto de 0.88 como de Vidor, al final lo que nos dan es un árbol que se parezca sea esto, donde partimos de una posición inicial, donde vamos a tener una cantidad de variantes X para el movimiento propio, una cantidad Y para los movimientos del rival que pueden responderle a los propios, y así hasta un largo bastante, hasta una profundidad bastante larga que representaría toda la partida. Si esto no vamos para abajo, al final tendríamos un jaque mate o una posición de tablas, o no sé, una posición donde está ahogado el rey o donde no hay material suficiente, etc. Y aunque esto se le dice árbol de variantes,
técnicamente no es un árbol, es un gráfico aséctico dirigido. La diferencia está en que se pueden llegar a repetir las posiciones en este arbolito de las variantes. Bueno, una vez que tenemos todo el árbol, lo que nos interesa saber es qué vale cada cosa. O cada nodo de ese árbol, cada hoja de ese árbol, cuánto es lo que vale para saber qué nos conviene o qué no. De eso se encarga la función de evaluación. Donde no es una función en sí, sino que es la suma de varias funciones a las que le damos un peso a cada una. Esa función representa una característica de la posición. Si tenemos peones colgantes, peones aislados, si el rey está bajo ataque, si está seguro, si podemos hacer un enroque, si el enroque lo perdimos, si tenemos piezas atacadas, qué cantidad de piezas tenemos, realmente el material es importante. Y cada una de esas características tiene un peso asignado, que es una importancia. Por ejemplo, no es tan importante que tengamos un peón amenazado como que tengamos una torre amenazada, porque la torre es de mayor valor. Recorremos todas las funciones y hacemos cuentitas con ellas. Y a estas funciones, estos resultados los medimos en lo que son centipounds. En el ajedrez clásico para humanos, le asignamos un valor simbólico de 1 al peón para tener una escala de qué pieza es más importante que otra. Y tenemos que el peón es 1, el caballero de alfil vale 3, la torre vale 5, la dama vale 9. Y el rey se supone que es infinito porque si no tenemos rey perdimos. Estos módulos lo que hacen es dividir el peón en 100 y usar esa unidad como función de medio, como valor de la función de evaluación. Ya me estoy haciendo más de... Bueno, alguna de las variables que miden. ¿Cuál es la función de cada módulo? Es un poco complicado de decir, finalmente porque la mayoría de los módulos que existen son comerciales y no la exponen. Y también pueden variar mucho en la fase de juego. En la apertura, si bien los motores usan algo que se llama un libro de aperturas, donde ya tienen jugadas precargadas, con su evaluación precargada, también si se desvían de esos libros hay que empezar a calcular. Y se usa una función X, se puede usar otra función para el medio juego, que sería ya cuando la apertura está finalizada, está en roque hecho, las torres comunicadas, y un largo, etc. Y otra función para los finales. Los finales es cuando ya tenemos pocas piezas en el tablero, generalmente se le dice final cuando las damas desaparecen, pero también hay finales con damas en el tablero. Que estos finales son sí el mayor problema para los módulos de ajedrez, por lo menos para los clásicos. De hecho, ya Turing se daba cuenta cuando ejecutaba sus cálculos manuales que no aplicaban los mismos valores en esta fase de juego. Y todo esto es muy bonito. Tenemos un árbol de aperturas, tenemos un árbol de posición, perdón. Tenemos la evaluación para cada posición, pero ahora tenemos que ver qué jugada hacemos en base a este árbol. Para eso necesitamos algoritmos de búsqueda. Y el algoritmo de búsqueda, el primero que se usó, o el más popular, es el Minimax, que fueron unos genios para poner el nombre, solamente agarraban la mínima evaluación de una y la máxima evaluación de otra, y pusieron Minimax. Que es un algoritmo aplicable a cualquier juego de información completa de 2 jugadores. ¿Sí? Yo juega mi rival, después juego yo, después juega mi rival, así alternadamente, y donde siempre sabemos toda la información de la posición. ¿Sí? O sea, no es aplicable para juegos de azar o juegos de cartas, por ejemplo, donde no sabemos las cartas que tiene el otro. Este algoritmo lo que hace es elegir mi mejor jugada y después elegir la mejor jugada del oponente, o sea, la que sería la peor jugada para mí. Que la implementación se hace a través de la técnica Negamax. Simplemente aplica, elige la mejor posición, se usa la negación de la otra evaluación, que es esto de la mejor jugada para mi rival es la peor para mí. Que si generamos un árbol pseudo random de movimientos, pseudo random porque esto está así ideado de una forma en que los números siempre son los mismos, así yo no me pierdo.
le podemos asignar una evaluación a las posiciones de este nivel, nos olvidamos de estas, y podemos llevar la evaluación a los niveles superiores. Por ejemplo, de esta elegiríamos el valor mínimo, que sería 81, de acá sería 47, entre 47 y 81 elegimos la máxima, porque acá me correspondería jugar a mí, 81, y acá estaríamos llegando al 25. De 25 y 81 elegimos la más baja, porque le corresponde jugar a mi rival, y tenemos que en el primer nivel es 25 u 11. Entonces, yo elegiría mi mejor opción, que sería esta de 25. Algo para considerar de este Negamax es que todas las hojas del árbol al final tienen una evaluación y se recorrieron todas. Todas que no se recorren si se aplica la técnica de poda alfabeta, donde vamos a agrandar esto, donde tenemos exactamente el mismo árbol de variantes con las mismas evaluaciones, 81, 47, 81, 25, 25, pero vemos que por acá abajo hay hojas que no se calcularon cuál fue su valor, o sea que no se llegó a recorrer. ¿Por qué es eso? Porque alfa y beta, que son por los que se hacen la poda, son dos cotas donde el algoritmo asume que no va a haber un valor mayor o menor de estas cotas dentro de lo que tengamos que buscar. El algoritmo pseudocódigo es algo así. Es súper antiintuitivo. O sea, a mí me costó mucho entenderlo. Me costó mucho programarlo después que lo entendí. Porque lo que tenemos que hacer es recursivamente alternar alfa y beta e ir negándolas a cada nivel que vamos avanzando del árbol. Y al final, si alfa es igual, es mayor o igual que beta, tenemos que, me conviene igual acá. Tenemos que romper el loop de búsqueda y empezar a devolver ese valor que va a ser nuestra evaluación general de la posición. Todo esto tiene un límite, que es que hablamos de la complejidad, donde siempre estos árboles van a llegar hasta cierto nivel, un poquito más, un poco menos. Los más sofisticados van a explorar y generar más movimientos en un sentido que en otro, porque intuitivamente van a empezar a saber cuál es la mejor posición o cuál es la posición más tricky, donde hay que buscar más, pero llegan siempre hasta un punto. Y el problema es que después de ese punto puede llegar a haber una posición donde no es buena para tus opciones. En esta posición, este problema se llama efecto horizonte. En esta posición vemos un problema de efecto horizonte. Por ejemplo, si acá le toca jugar a las negras, pueden optar por jugar C3. Acá vemos la posición. La dama está siendo amenazada por este alfil y la dama está clavada. Las negras pueden jugar C3, pueden jugar D4, y ambas opciones pueden llegar a ser consideradas como buenas porque tu árbol llega hasta un nivel 2. Es decir, si se juega C3, se juega alfil por C3, D4 y alfil por C4, ya la posición es súper mala porque jugando F6, perdón, E5 y F6, se va a terminar la posición de mate para las blancas. Pero si tu árbol llega solo a ver estos dos movimientos de peones, vas a poder enfrentarte a esta posición sin ver el mate. Bueno, y olvidándonos de todas estas cosas medio chinescas, podemos llegar a ver lo que fue el último gran avance en la computación del ajedrez, que fue el AlphaZero de Go. Este es un proyecto súper puntual de Google en lo que es el campo de la inteligencia artificial, donde se empezó a desarrollar un procesador de transitores que se basa en TPUs, y lo que hace es aprender a jugar por sí mismo. Le dijeron básicamente, así se mueven las piezas, esto es ganar, esto es perder, esto es empatar, empezó a jugar. Y AlphaZero Chess empezó a jugar contra sí mismo,
creo que jugó durante más de 4 días, hasta que llegó a una posición donde su matriz de evaluación estaba bastante sofisticada como para poder enfrentarse a una partida real. Y le hicieron jugar contra Stockfish 8, que en aquel momento era el motor de ajedrez más potente que había. Y el resultado fue de un más 28 para Alfa Cero, lo que en términos de ajedrez es una paliza. O sea, le ganó 28 veces, no perdió ninguna y hizo un tabla 72. Quedan niveles de grandes maestros de los mejores jugadores humanos. Esto es como humillante. No hay mucha descripción para un resultado así. Además del hardware especializado, sí usaron unas técnicas bastante extremas, como el árbol de búsqueda de Monte Carlo, que es otro algoritmo de búsqueda, como el que comentaba de Minimax y Enigmax, pero que se basa en evaluar posiciones random. O sea, intuitivamente va generando posiciones que sabemos que van a estar en el árbol, pero no sabemos bien dónde, y se va fijando si le conviene explorar por un lado o por el otro. Que esto le hizo desarrollar un juego bastante más humano, en el sentido intuitivo, donde se pueden hacer movimientos que parecen de personas, pero con la precisión matemática de saber que no te estás equivocando. Porque una de las características de los módulos de ajedrez es que hacen jugadas bastante inentendibles. Jugadas súper pasivas en posiciones agresivas o jugadas de sacrificio de material que para un humano no tiene mucho sentido porque no ves cuál es la utilidad que va a tener dentro de 15 o 20 jugadas. Bueno, cuestión igual, este resultado de Stockfish contra AlphaZero está un poco en tela de juicio por el hardware que se usó para ejecutarlo. Se usaron 4 TPUs para hacer jugar a AlphaZero, pero nadie sabe con qué hardware se ejecutó Stockfish. Bueno, sí, Google sacó un comunicado de, ok, estos fueron los resultados, pero no explicaron mucho ni cómo funciona AlphaZero ni cómo ejecutaron Stockfish 8. De hecho, en 2018 repitieron el experimento, repitieron el match y fue todavía más humillante el resultado. Así que, ok, se cree bastante que Google hizo algo bastante bueno con los TPUs, pero no se está del todo seguro. No. Visto que me estoy extendiendo mucho y que sabía que me iba a extender bastante más de lo que quería, hay algunos temas que no quise incluir. Son estos de aquí, igual quedan en el slide. Los generadores de movimientos en Bitboard, las búsquedas KSense, las búsquedas por aspiración, los libros de apertura, base de datos de finales. Creo que no lo mencioné, pero no. Ya hay unas posiciones de finales que son conocidas que se pueden transponer en otras, donde los motores las usan para agilizar sus cálculos, para llegar a un patrón conocido y no tener que calcular todo el camino. La heurística de Most Valuable Victim y Less Valuable Aggressor, que se basa en empezar a calcular a partir de qué pieza te importa más que sea atacada y qué pieza te importa menos. Y después las heurísticas del juego, que son dinámicas históricas, donde uno evalúa el dinamismo de la posición, o si esa posición ya fue repetida, o sea, cuál fue la historia de la partida para llegar a este punto, donde si vale la pena o no explorar algo que ya se exploró. Y la tabla de transposición, donde, bueno, algo comentaba que el árbol de variantes es un grafo cíclico más que un árbol, que se puede llegar a un nodo o a otro a partir de distintos nodos padres. Esas son las transposiciones que se ejecutan. No, lo más. Pregúntenme. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Algo en particular? Bueno, no sé si están tímidos o callados. O generalmente cuando nos hacen preguntas porque no se entiende nada, así que voy a ver cómo puedo explicarlo mejor. Dejo algunos links a las fuentes que usé para armar los slides, para armar la charla. Y les comento, si quieren explorar un poco, cómo es el proyecto AlphaZero, que es súper cerrado por Google. Se está desarrollando también para el ILH0,
que es un proyecto de código abierto con la misma idea, de un engine que usaba inteligencia artificial y clientes que hacen entrenar al engine, que hoy en día está en los 3.300 puntos de Elo. El motor de código abierto de GNU hoy en día está bajo muy escaso desarrollo, pero fue bastante... se jugó bastante con ese en su momento. Hoy en día llega a los 2.800 puntos de Elo, que es casi imposible ganar para la mayoría de los humanos, pero no se compara con los motores más potentes que están arriba de los 3.500. Y bueno, eso es todo, amigos.